Pongámonos en contexto, imagina lo siguiente. Es la temporada final de una era de Kamen Rider, 20 años de historias terminarán con el desafío más grande hasta ahora, todos sabemos que un Rider es el monstruo que combate a los monstruos, y para cerrar el telón, lo llevarán a otro nivel, cada protagonista anterior se convertirá en uno solo con los monstruos de su respectiva serie, y será el deber de nuestros protagonistas, vencer a versiones que encarnan lo contrario de cada héroe pasado. Es una idea simplemente brillante, de las mejores de la franquicia en general, tanto que dan ganas de... Pero de la idea a la ejecución. Oh my God, bro. A ver, ¿qué pasó? Todos amamos a un buen villano. Creo que, independientemente de lo que busquemos en una obra, podemos estar de acuerdo en que el villano siempre resulta ser de las cosas más atractivas que puede tener una historia. Y por eso, es tan frustrante que esto pase. Que un personaje quede a medias ya de por sí es un desperdicio, y que un villano con potencial lo haga es decepcionante en toda la extensión de la palabra. Pero existe algo incluso peor, que una idea brillante, tanto que incluso con el mínimo esfuerzo hubiera llegado lejos, no solo no se desarrolle, sino que no se haga nada con ella. Es algo capaz de arruinar cualquier obra, y si por algo es infame Zio, es que es una serie que lo tuvo todo, y aun siendo consciente de sus problemas, nunca hizo nada para cambiarlos. Y si hay un grupo que terminó afectado por esto, son los Anoters, potencialmente el grupo de monstruos más llamativo hasta la fecha. Son sin duda varios de los mejores diseños de la franquicia. Algunos incluso son pequeñas historias, que encarnan una simple premisa. ¿Qué hubiera pasado si todo salía mal? Y es una tragedia, que la única tragedia a su alrededor sea la serie que les tocó. Pero para entender hasta qué punto se los desaprovechó, permíteme responder a esa pregunta en esto que es... Time out. Pese a lo negativo que soné al principio, la verdad es que los Anoters tuvieron un inicio interesante cuanto menos, pues Anoter Build planteó un camino con mucho potencial, no solo para los suyos, sino para el porvenir de la serie. Los Timejackers salvan a una persona de su inminente fin, usando su cuerpo para traer al presente una paradoja andante, una versión corrupta de un Rider, que, pese a mantener fragmentos de su personalidad y memorias, ha perdido por completo su razón de ser, comportándose como los monstruos a los que en un principio debía derrotar. Y si eso no fuera suficiente, también anula tanto los poderes como la existencia de su contraparte, y al que, por más veces que derroten, no desaparecerá a menos que se lo derrote con los poderes de su versión original. Por lo que Sougo y compañía deberán arreglárselas para demostrarle al original que es merecedor de ese poder, y así conseguir sus Raid Watches, con un enorme precio. Aunque su poder no está corrupto, ellos también están arrebatando a un héroe de la línea temporal. Pese a ser el punto inicial, es una idea con un potencial casi infinito para las historias. Zio y sus villanos están haciendo exactamente lo mismo, y un conflicto así da para mucho. Es fácil imaginar escenarios como, ¿cuáles serán las consecuencias de eliminar a un héroe de su historia? O si Anoter Build fue lo contrario a Sento, ¿cómo serán los siguientes? Quiero decir, varios de ellos ya tienen contrapartes que encarnan lo que pudieron ser de ir por el mal camino, incluso podría ser la oportunidad perfecta para poner a prueba la moral de nuestros protagonistas, pues detener a un Anoter significa devolver a alguien a un destino sellado. No puedo esperar a ver qué harán con el Oh siguiente. my God, bro. Y sí, me esforcé tanto como pude en vender su potencial, pero es aquí donde debemos volver a la realidad. Y es que Anoter Build fue la primera y última vez donde se llevó a cabo esta idea al completo. Desde Anoter Exide ya se empezaron a descartar conceptos. Los Anoters ya no tendrán una personalidad propia, y en su lugar serán solo un poder que usa una persona desesperada para cumplir con sus objetivos. Por lo que, desde el tercer episodio, los Anoters quedan relegados a ser meras armaduras en el mejor de los casos, y para el final del mini arco de Exide, aún después de ser derrotado, no hay consecuencias. Lo que la persona que usó este poder deseaba, se cumple, así, en menos de 2 capítulos, 2 de los conflictos más interesantes de estos monstruos se descartaron. Y las cosas a partir de ahí solo van a peor, pues con cada capítulo la idea inicial solo se va diluyendo hasta que lo único que queda es lo básico de lo básico. Pero qué mejor que algunos ejemplos. Un mago fracasado consigue los poderes de Wizard, y los usa para atraer público a sus shows y tratar de impresionar a la mujer que ama. Al final aprende que no debería obsesionarse con una persona y es derrotado por Gaze. Creo que no tengo que explicar mucho por qué este capítulo falla.
No hay homenaje, no hay vínculos reales con la serie de origen, cosa particularmente frustrante, pues los monstruos de Wizard son justamente un grupo que se acopla bastante bien a lo que se supone deberían ser los Anoters, y en su lugar, el usuario de Anoter Wizard es tan insípido que no me molestaré en decir su nombre, pues aunque tiene un gran diseño, ni siquiera termina de aprovechar los poderes que le dieron, y diría que este es el capítulo que define hasta qué punto decayó esta idea. Anoter Wizard podría ser reemplazado por los Grongi, los Fangire, los Malgam, o cualquier personaje de la ficción con poderes moderadamente similares a la magia, y no habría cambio alguno. Es el mejor ejemplo de hasta qué punto los Anoters no importan, y me atrevería a decir que es incluso el peor capítulo de toda la serie. Pero aún hay más ejemplos. Al lograr invocar a Ryuga, los Timejackers lograron convertirlo en un Anoter de sí mismo, quien empezará a perseguir a personas a las que Shinji les guardaba rencor. Resulta que este último ha pasado muchos años escondiéndose de su otro yo. Durante el capítulo se genera el conflicto de que, al no poder vencerlo de forma convencional, la única forma de derrotarlo sería matando a Ryuki. Durante la segunda mitad, tanto Shinji como Sougo logran aceptar a sus versiones del espejo, y el capítulo termina con Ryuki finalmente aceptando su otra cara y pudiendo seguir adelante. A simple vista no hay problemas con este capítulo. Utilizan a Ryuga para desarrollar a un protagonista pasado, hay un conflicto respecto a cómo derrotarlo, y al ser un personaje que nunca se ha caracterizado por hablar, no rompe con lo que siempre ha sido. Y ese es el enorme problema. Este capítulo sería exactamente igual si Ryuga no se hubiera convertido en un Anoter, lo único que más o menos podría justificar el convertirlo en uno, sería su habilidad para reflejar ataques, pero eso no es algo que ni el original ni ningún personaje de Ryuki podía hacer, así que lo único que tiene en particular es una habilidad que se inventaron. Este caso se repite en episodios posteriores como el de Anoter Kabuto o Anoter Oz, y son ejemplos de que llegado a cierto punto, ni en la producción sabían qué hacer con estos monstruos, pues intentaron compensar su falta de personalidad convirtiéndolos en personajes conocidos, cosa que le quita el sentido a que los Anoters existan. Este ejemplo es el más suave porque a fin de cuentas, Ryuga ya era una versión malvada de Ryuki, mientras que los otros ya mencionados son reemplazados por personajes que no comparten nada con el Raider original. Demonios, siquiera necesitó explicar el problema de que Anoter o sea un personaje de otra serie. Pero vayamos con un último ejemplo. Había muchas formas de abordar a Double, quiero decir, es una serie tan importante para la franquicia y su era como lo es Kuga, y su diseño es verdaderamente genial, mezclando perfectamente. No tiene capítulo. Ni él, ni Kuga, ni Drive, y en su lugar se les dio más o menos alguna importancia en las películas. Se tomaron en serio lo de desaprovechar una idea, y podría seguir. No he hablado de ejemplos tan infames como lo son el capítulo de Force y Faiz, donde las cosas terminan tan dispersas que no logra hacer un homenaje a nada, ni contar una historia propia, el de Kiba, donde termina relegado por la aparición de Ginga, y lo único memorable de su usuaría es que a Sougo le gustan mayores, el de Oz, donde sin ningún motivo aparente se convierte en un homenaje a Genom, un personaje que no tiene nada que ver con Oz, entre muchos más ejemplos. Pero creo que dije suficiente como para dejar en claro mi punto. Conforme más avanzó la serie, más se perdió la idea inicial, y este pintoresco grupo de villanos quedó opacado entre las miles de inconsistencias de la serie. Es una pena tener que decirlo, pero es probablemente el grupo de villanos más aburrido de toda la era Heisei. No llegan a ser los peores, hay que esforzarse para vencer al trébol de la suerte, y la falta de esfuerzo es la única cosa consistente que acompañó a este grupo. Y eso es todo. Pues aún no. Pese a que CEO terminó hace tiempo, los Anoters parecen ser un concepto que vino para quedarse, desde la aparición de Anoter Blade en el Stage Show por el 20 aniversario, hasta el Hits Killer, quien, pese a no ser oficialmente un Anoter, hizo un mejor trabajo como uno que la gran mayoría de sus antecesores. Y claro, está el verdadero padre de este concepto, Anoter Agito, un personaje que demostró todo el potencial de esta idea, un ser que nació de una semilla corrupta, no es ni un ser de luz ni uno de oscuridad, solo algo que no debió existir, es hasta la fecha quien mejor llevó esta idea, dotándolo de profundidad y conflictos. Si CEO rescató esta idea para sus villanos, es porque aún hay mucho que contar, y dudo que le vayamos a dar un adiós definitivo.
Y en cuanto al fandom, es bonito ver cómo hasta la fecha hay quienes sueñan con cómo fueron las historias que pasaron estos raiders, y crean sus propias interpretaciones de cómo se verían otros raiders de haberse corrompido, cosa normal. Sus diseños dan las piezas para historias que nunca vimos, desde un Hibiki que se volvió un verdadero Oni, un Kiba que abrazó su lado Fanjire y abandonó su humanidad, o un Kuga que se perdió entre la violencia, y se volvió menos que un animal, entre muchas otras posibilidades. Del lado hispano somos afortunados de contar con Strike Match, quien hace su mejor esfuerzo por detallar su visión sobre estos monstruos, razón por la que le pedí que nos contara cómo ha sido su experiencia con estas historias. Saludos, les habla Another Strike Match. ¿Qué pasa? ¿Esperaban un punto de vista personal o algo más realista? Como si te lo quisiera dejar tan fácil, jejeje. Una entidad venenosa, me comento, que quieren que les describa como es, que yo siento que son los Another. En simples palabras, son todo lo que podría haber salido mal, o también, el cómo sus deseos codiciosos los corrompieron. Estas historias van arraigadas a sus expresiones y formas, algo como un ente corrupto. Recuerdo que la primera vez que vi uno, además de mí, jejeje, fue Another Ghost. Si lo ves de reojo, parecerá un simple monstruo, con apariencia fantasmal. Pero, si observas mejor, verás los detalles, que podrían ir, acorde a su historia. En este caso, se aprecia en su cabeza y brazos, lo que parecen ser venas y huesos expuestos, son en realidad circuitos, lo que deja entender al espectador, que hay algo más oculto en él. Y así continuaría con muchos más, pero con este ejemplo ya es suficiente, para mostrarles el cómo investigo a mis semejantes, jejeje. Como último, diría que, el ser uno de los primeros entes en hablar sobre esta temática, me produce un gran júbilo, jejeje. Dejando esas palabras rebuscadas, es una temática muy interesante, y por lo menos para mí, una que deberían traer de regreso. O quién sabe, tal vez los Anothers lleguen a volver a futuro, porque si existe un Raider, siempre existirá un Another. Adiós, Others. Jejeje. Y eso sería todo. Si algo podemos aprender de los Anothers, es que son lo que pasa cuando los mejores villanos no importan. Ojalá algún día alguno tenga el protagonismo que merece, pero hasta entonces. Es un gusto estar de vuelta, han pasado muchas cosas desde el último video, tantas que un día lo relataré en directo, pero mientras tanto, me alegro de que llegaras hasta aquí. Recuerda que si el video te gustó puedes dejar tu like o tu comentario, o incluso unirte a los miembros del canal, a cambio de unas módicas recompensas, muy pronto tendrán más contenido exclusivo. Pero no nos desviemos, pues ya sin nada más que decir. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.